Gospodin s vama. El Señor esté con vosotros. Čitanje Svetog Evanđelja Santo Evangelio según San Lucas. u ono vrijeme En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida: chaparrón tenemos. Y así sucede. Cuando sopla el sur, decís: va a hacer bochorno, y lo hace. Hipócritas, si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras vais de camino. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor. Draga braćo i sestre, Hermanos y hermanas, queridos peregrinos. ima jedna zgoda iz života svetoga Bernarda. San Bernardo, que dice: Ko sa sobom samim loše postupa, trata a uno mismo mal, misli dakle na ¿cómo va a tratar a los demás? prema samome sebi. Por Sveti sé Bernard napisao je tu bueno rečenicu contigo mismo. svojemu San Bernardo prijašnjem escribió učeniku, esta koji frase je u a su međuvremenu imao veliku odgovornost kao ex Papa discípulo Eugen III. que, Nakon što se Papa mientras požalio tanto, svojemu učitelju era Bernardu responsabilidad como el Papa Eugenio III. Después de que el Papa a San Bernardo se le quejaba que por tan njegov učitelj trabajo no podía rezar, su maestro no reaccionó con mucha compasión, sino que, a pesar de que Eugenio fuera el Papa, le reprochó: sam je kriv ako tako radi. Ako misli si da así mora haces, pomoći svakome koga moli za pomoć es tu i culpa. upuštati se u sve Si poslove. piensas que tienes que ayudar a todos y hacer todos los trabajos precisamente por tener un njegova briga puesto tan importante, responsable, tiene que ocuparse de sí mismo primero, porque si no se ocupa de sí mismo, su cuidado de los demás no le traerá ninguna bendición. ti samome sebi dovoljno Así que vremena tiene que permitirse suficiente tiempo para que su alma pueda respirar, para que pueda sentir la vida. da Pero no mora solo priuštiti vremena, que nego tiene i samo que darse tiempo, sebe sino jednostavno que treba svoju pozornost obratiti tiene que zapravo na svoje srce. ponerla Mora en ljubiti su samoga corazón, sebe, tiene que amarse a sí samome mismo, sebi biti nježan. tiene que ser tierno Samo će consigo tada mismo, u svekoliku poslu porque solamente así, sačuvati en todo el unutarnji trabajo, mir i moći en medio će de todo el djelovati trabajo, podrá iz Isusova duha. preservar la paz interior y podrá Ali ako actuar misli da desde el samo Espíritu de drugima Jesús. mora Pero pokazati si piensa Isusovu que solo a blagonaklonost, los demás tiene que a mostrar prema la samome compasión sebi de biti Jesús nemilosrdan y ser pokoran, onda će cruel Isus izići iz y sin njegova srca. compasión consigo mismo, Tada će Jesús saldrá de izgovarati su Isusove corazón riječi, y pronunciará ali one las palabras de neće Jesús, ostavljati pero tragove esas u njegovu no srcu. dejarán huella en Tada su ne corazón. živi iz Entonces Isusova duha, no vive koji desde el Espíritu poziva de svoje Jesús que zauzete učenike invita a onim sus riječima, discípulos "Hajdete i vi u Osanu na ocupados sabotno mjesto con i las palabras: odpočinite malo." id vosotros también a un lugar Kada aislado držim
para poder descansar. Cuando doy retiros, siempre están pravila svetoga Benedikta. impresionados por la antigua frase de San Benito. Svoju El odgovornost administrador tiene que cuidar de su propia alma. Parece que desde la responsabilidad de los demás, por los demás, no cuidaban de su propia alma, no cuidaban ni escuchaban las señales de la insatisfacción interior, miedo, amargura, sino que se forzaban postali a prazni. seguir trabajando y así se volvieron vacíos por dentro. Tek La alegría encontrarán nuevamente en su trabajo apenas cuando escuchen su alma, nuevamente sus impulsos interiores, si dedican el tiempo a ellos mismos para que su alma pueda respirar. Queridos hermanos, de este ejemplo de San Bernardo podemos ver precisamente aquello que hemos escuchado en la primera lectura de San Pablo a los romanos. Como San Pablo desea el bien, pero no puede hacerlo. Y por ello es necesario hacer todo lo posible para que el bien habite en el alma y en la vida del hombre, precisamente de la forma de la que Dios lo desea. Y podemos ver de la vida de San Pablo que eso se realizó en su vida. Ese bien, ese anuncio del reino de Dios, aquello que él se entregara al Señor totalmente después de su conversión y se hiciera el gran apóstol de los pueblos, de las naciones. Y podemos también tomar eso mismo del Santo Evangelio, que nos habla de cómo leer los signos de los tiempos. Como muchas veces sabemos discernir los signos de los tiempos, pero no sabemos discernir el mensaje de Dios, escuchar la voz de Dios en nuestro corazón, nuestra alma, nuestra conciencia, porque solamente así podremos cumplir con la ley de Dios y reconocer al Señor que nos guía por la vida. El Papa Francisco en uno de sus discursos dice lo siguiente: el optimismo en la vida del hombre en el sentido humano de la palabra puede decepcionar, pero la esperanza, como la virtud teologal y sobrenatural, no decepciona. La necesitamos tanto en estos tiempos sobre los que se han puesto las nubes oscuras en las que nos sentimos perdidos ante el mal y la violencia que nos rodean, ante el sufrimiento de muchos hermanos nuestros. Necesitamos la esperanza, la virtud cristiana. Nos sentimos perdidos y desalentados porque nos sentimos impotentes, porque nos parece que esta oscuridad jamás cesará, pero no debemos permitir que la esperanza nos abandone, porque Dios con su amor camina con nosotros. Espero porque Dios está conmigo, y todos podemos decirlo juntos. Por eso en el Evangelio según San Mateo encontramos la llamada de Jesús, que nos viene al encuentro y nos dice: venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos, y yo os daré descanso. La vida muchas veces es dura, muchas veces es trágica. El trabajo es duro, la búsqueda del trabajo es pesada, es un esfuerzo enorme encontrar de nuevo el trabajo, pero eso no es lo peor, es mucho peor
la ausencia del amor. Es difícil y duro no recibir la sonrisa, no ser aceptado. A veces pesan los silencios entre los cónyuges, entre los hermanos, entre los padres y los hijos. Sin el amor, el esfuerzo es más duro e insoportable. Me refiero a los ancianos que están solos o las familias que sufren porque no se les ayuda en el cuidado de los necesitados de su familia. Por eso Jesús repite y dice: venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos. El amor que se da y que es eficaz muchas veces se equivoca porque obra y se arriesga y comete errores. Y respecto a eso puede ser interesante el testimonio de María Berlín, que desde el nacimiento vivía sin su papá, y ella reflexiona sobre cómo eso influyó en su vida, una relación que no duró pero que la ha hecho madre y ahora abuela. Dios crea historias en su genialidad, en su gracia y misericordia. Él escribe nuestros éxitos y fracasos y hace un tapiz hermoso cuyo dorso podría parecer muy confuso, enredado, y tal vez ese es el lado que no nos deja en paz cuando nos superan las dudas, pero el lado frontal del tapiz es el que es hermoso. Hoy celebramos la memoria de San Juan Pablo II. Tomamos este día en la liturgia de la Iglesia no como el día de su muerte, que fue el 2 de abril, ni tampoco el 16 de octubre, que fue cuando fue elegido el Papa, sino la primera Santa Misa que celebró en la Plaza de San Pedro como Papa, que fue el día de hoy en el año 1978. Él entonces dijo las primeras palabras desde el balcón de la Basílica de San Pedro en su primer discurso, y dijo: abrid las puertas a Cristo. Y precisamente esas palabras siento que son palabras proféticas, ese signo que leemos en el Evangelio de San Lucas, que es cuán necesario es estar abriendo siempre las puertas a Cristo, las puertas de nuestro corazón, para que nos llame continuamente, que escuchemos la voz de Dios y para que podamos leer en el mensaje del cielo, el mensaje para cada uno de nosotros individualmente. Lo que me gustaría destacar de la vida de San Juan Pablo II son las palabras de su Osjećao se, možemo reći, kao siroče. Probijao Él se quedó muy joven sin su mamá y luego sin su papá, pero glasu Božijem, decidiéndose por la vocación sacerdotal, respondiendo a la voz de Dios, como el joven obispo escoge el lema que todos conocemos: totus tuus, totalmente tuyo, María, totalmente tuyo, Señor. Y esas palabras se le han acompañado toda su vida. Podríamos decir que era un sacerdote mariano, el Papa Mariano. Se puso bajo la protección de la bienaventurada Virgen María, escuchó su voz, respondió a su llamada, tal y como la bienaventurada Virgen María aquí en Medjugorje nos invita. Al final de su vida pudo decir las palabras: dejadme ir a la casa de mi Padre Celestial, porque ha cumplido su misión y su tarea que Dios ha tenido con él. Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia pone ante nosotros
a los santos y sus vidas como la indicación al lado del camino, como un punto luminoso, como un ejemplo que hemos de seguir, como impulso e inspiración para nosotros también, que nosotros también podemos vivir así y hacer como ellos. Que Dios permita que así sea con nosotros. Amén. Alabado sean Jesús y María.